salto, ¿verdad? Pero, Vale, ¿lo doy el micro? Sí, dale. Qué alivio, En la campanada de... Cierra y si no... Vale, ¿eso ya está? ¿Eso? Sí. Vale. Bueno, pues buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir a todas, a todos y a todes. Teníamos muchas ganas de hacer algo en Sevilla y la verdad que hacerlo rodeado de tan buena compañía, pues la verdad que nos alegramos. Bueno, como veis y como sabéis, lo que vamos a hacer aquí va a ser un conversatorio a propósito del libro Gobernar la Utopía, un librito que ha sacado recientemente la editorial Caja Negra, de Martín Arboleda, un pensador colombiano afincado en Chile, en el que habla sobre planificación económica, pero no solo. Y bueno, ahora, conforme vayamos hablando, iremos descubriendo algunos de los aspectos del libro. Decir que también que en realidad el libro nos va a servir, creo que como excusa para poder hablar de otras muchas cosas. No siempre vamos a estar ciñéndonos a los contenidos del libro, sino que creo que lo más interesante de lo que ofrece el libro es que precisamente te permite hablar como de muchas cosas diferentes sin tener que estar todo el rato referenciándolo, ¿no? Porque toca como muchos aspectos clave de nuestro presente político, nuestro presente cultural y nuestro presente económico. Antes de empezar con las presentaciones, que yo creo que en realidad casi que sobran las presentaciones, quería presentar, como hacer una breve presentación del Instituto. El Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social. El Instituto es en realidad es un ensayo, es un experimento que montamos hace cosa de un año, que nació en pandemia y que ha desarrollado precisamente por eso toda su actividad de manera virtual y que ahora, pues, ahora que parece que empezamos a ver la luz al final del túnel, pues estamos volviendo otra vez a poner un pie en la calle y poder otra vez empezar a vernos las caras, que la verdad que yo creo que hay por lo general muchas ganas. Como digo, el instituto es un experimento que montamos para la divulgación cultural, para la formación, en el que básicamente la intención que tenemos es la de después de un ciclo político que ha terminado, como casi todos los ciclos políticos también, con mucha gente un poco cansada, un poco fatigada también, con todo lo que tiene que ver con los aspectos más estrictamente políticos, pues no se volviera a su casa, es decir, no se volviera a su casa y pudiera permitir seguir pensando en común y proponiendo en común e intentar, en la medida de lo posible, seguir tejiendo y construyendo ideas. Y bueno, tenemos presencia aquí en Sevilla, aquí en este local, donde si todo va bien seguiremos organizando cosas a lo largo del curso, y también en Madrid y Barcelona, pero bueno, intentaremos que por nuestro propio ADN plurinacional intentaremos en la medida de lo posible descentralizar todas las actividades y desarrollar tantas actividades aquí como en Madrid, por ejemplo, que es el otro gran núcleo del Instituto de Estudios Culturales. Y bueno, con esto pues paso a las presentaciones, aunque yo creo que ya, como decía, creo que sobra. Aquí tenemos a mi derecha a Pepe Tesoro, que él es miembro también del instituto, él es doctorando en filosofía y especialista sobre todo en la obra de Philip K. Dick y en filosofía y ciencia ficción en general.
Yo os recomiendo mucho que leáis las cosas que escribe Pepe. El instituto está lleno de artículos de Pepe muy buenos, todos además, y publica también en otros medios como La Ciclotimia, un medio de cine, y bueno, y hace algunos cameos, ¿no? con Repeater Books, que es una editorial británica que fundó pues, Fisher y toda esta gente de por allí. Después tenemos a Ana, Ana Sánchez, compañera, ahora también viviendo en Sevilla. Ella es doctora en Historia, literatura y poder, se llama el doctorado. Historia, literatura y poder, si fuera poco. Y doctoranda también, ¿no? Sí, claro. Repitiendo doctorado porque se le ha quedado corto con uno. Y además, pues, tanto ella como Alberto están aquí montando un tallercito de nociones comunes en Sevilla en el que seguirán pues como haciendo cositas. Así que muchas gracias por aceptar la invitación, Ana. Y después, bueno, pues tenemos a Pastora, que yo creo que no, o sea, que tengo que presentar yo, Pastora no. Como sabéis, Pastora es abogada, es activista, es autora del libro El pueblo gitano contra el sistema mundo, publicado en ACAL hace poquito también, ¿no? Hace un añito, en plena pandemia. Y bueno, y yo soy Manuel Romero, soy eso también, miembro del Instituto de Estudios Culturales y doctorando a ratos en una tesis sobre Gramsci y los estudios culturales británicos. Y bueno, pues sin más dilación, voy a hacer una pequeña introducción del libro, voy a leer un poquito, cosa que no me gusta hacer, pero como no, o sea, no me da la vida para preparar cosas, pues me temo que voy a tener que leer un poquito. Y estaré mirando al folio y nos estaré mirando las caras. Y después pues formularemos algunas preguntas que vamos a ir respondiendo, con a lo mejor unos 20 minutos por preguntas o así, ¿vale? Y después pues haré una última pregunta para vosotras y vosotros que abra el debate, ¿vale? Entonces, bueno, pues sin más dilación voy a empezar haciendo una presentación breve del libro, ¿no? Como decía, voy a leer, lo siento mucho, no me gusta, pero no me va a quedar otra. Decía que muchos autores y autoras identificaron que después de una situación de crisis, posteriormente a una situación de crisis, no se iba a dar, tal y como se concebía antes, una revolución inmediata, ¿no? Esta idea que teníamos de que el capital, a través de sus ciclos de acumulación y crisis, llegaría a su ciclo final, que sería el momento en el que estallaría la revolución proletaria. Al contrario de este pensamiento teleológico, ¿no? Que eso que imaginaba como el estallido y el florecimiento de la revolución tras la última y más brutal crisis del sistema capitalista, la catástrofe únicamente da lugar a la contingencia y a la pugna de las correlaciones de fuerzas presentes en la estructura social. En el librito El manifiesto por una política aceleracionista, que es un librito de un tipo con un apellido casi impronunciable, pero que creemos que se pronuncia Sirnicek, y Alex Williams, que está publicado en un compendio que recoge también la editorial Caja Negra, que se llama Aceleracionismo, si no me equivoco, ¿no? Afirma que una transición postcapitalista, que es un poco de lo que vamos a intentar hablar aquí hoy, requiere de un ejercicio consciente de planificación que pueda confeccionar una posible imagen o representación del sistema económico futuro. Es decir, como decía, tras las crisis no necesariamente va a haber un estallido social y revolucionario, sino que se requiere de una estrategia de intervención, se requiere de una planificación consciente de una estrategia política de intervención.
Pero ¿qué es exactamente lo que quieren decir con planificación? Pues eso es un poco a lo que intenta dar respuesta Martín Arboleda a lo largo del libro. El empleo del significante planificación es cierto que en la mayoría de ocasiones está como que nos remite automáticamente a un imaginario de escasez y de autoritarismo. Sin embargo, lo que pone de relieve Arboleda en el libro es que en un contexto de crisis como el actual, entendiendo por actualidad la última década por lo menos, la planificación está dotada ya de una historicidad y un modo no muy pretérito de organizar el conjunto de la vida social que nos permite de alguna manera imaginar y producir un futuro que ya está contenido en el presente, que yo creo que es lo más interesante del libro. Las principales críticas a la planificación fueron formuladas por los economistas de la conocida como Escuela de Austria, es decir, por lo que fueron los intelectuales orgánicos de esa transición al posfordismo, cuya crítica básicamente se forjaba en la inviabilidad técnica de hacer algo así como un cálculo socialista, es decir, como una planificación meditada que fuera capaz de, o que tuviera eso, la capacidad de conocer las necesidades y hacer una redistribución justa de los recursos, ¿no? En realidad no había detrás, como también lo cuenta en el libro, no había detrás una crítica moral ni una crítica política. Era una crítica muy centrada en eso, en la imposibilidad técnica de hacer algo así como una planificación a gran escala. Por lo tanto, lo que estos autores le oponían básicamente era pues, lo que todos y todas conocemos, eso que ellos llamaban catalaxia o cataláctico, ¿no? Que es como ese equilibrio de mercado autopoyético, ¿no? Ese equilibrio armónico de una sociedad regulada simple y llanamente por las alteraciones y los movimientos del mercado. A día de hoy lo que pasa es que se ha demostrado que la planificación es como más necesaria que nunca, y de hecho los grandes gigantes tecnológicos que hoy conocemos, como es el caso de Amazon, como es el caso de Walmart, funcionan, o sea, son sectores monopólicos y oligopólicos que funcionan con una planificación racional y muy consciente. Entonces, yo creo que aquí la pregunta sería, y lo cito directamente del libro, la pregunta deja de ser si se debe planificar o no, sino de qué manera planificar, en beneficio de quién se debe hacerlo y a quién incorporar en la elaboración de planes, ¿no? Entonces, a estas y otras muchas cuestiones son a las que intenta dar respuesta en el libro. El debate yo creo que poco a poco también va llegando aquí. Si no recuerdo mal, yo la primera vez que voy a hablar de este debate fue hace relativamente poco, creo que fue en 2019, por un artículo que publicaba el sociólogo y filósofo César Rendueles en El País, que se titulaba Nostalgia de racionamiento. Y en realidad venía un poco a anticipar lo que ya cuenta el libro, ¿no? Es, en un mundo con una escasez de recursos, ¿cómo hacemos para organizar? Porque no hay para todas y todos. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos recursos escasos no terminen en las manos de los mismos de siempre? Pero la planificación en realidad no únicamente requiere de una discusión por el modelo de organización económica, sino que tiene otros muchos vectores, otros muchos matices, y que son en realidad los que vamos a intentar un poco abordar aquí. Y bueno, sin liarme más, y antes un poquito de entrar en materia, quería empezar formulando una pregunta que está relacionada con el título del libro, que como sabéis se llama Gobernar la utopía. En los últimos tiempos, es verdad que pese a un estado anímico de depresión generalizada, me atrevería a decir, desde las corrientes de izquierdas o del pensamiento crítico, hemos vuelto a hablar con cierta frecuencia de la necesidad de resucitar esas pulsiones utópicas y prometeicas, ¿no? Propias de la modernidad.
Así lo atestiguan eso, pues títulos de libros como el que tenemos aquí, Gobernar la Utopía, pero hace poquito la autora, la pensadora valenciana, si no me equivoco, Leila Martínez, publicó un librito muy breve y muy chulo que se llama Utopía no es una isla. Ahora ha editado otro libro, una editorial que es La Caja Books, que se llama Contra la distopía. Parece ser que el libro de Jameson, el libro de Arqueologías del Futuro, como otra vez vuelve a emerger y otra vez se vuelve a discutir sobre ese libro. En fin, parece que como de repente lo que vienen a ser toda esa discusión en torno a la utopía, en torno a lo que puede ser imaginar un futuro alternativo al que ya conocemos, parece que otra vez está muy presente entre nosotros y nosotras. Y entonces yo la primera pregunta que quería haceros es básicamente que a qué creéis que se debe este retorno de lo utópico en una situación tan adversa como en la que nos encontramos sumergidas. Y doy la palabra no sé, a quien quiera empezar. Pepe, venga, que empiece Pepe. A ver, o sea, la pregunta es curiosa porque quiero decir, la causa en concreto, pues, no sé exactamente cómo podemos establecerla en el sentido de se produce a lo mejor un repliegue ideológico del neoliberalismo a partir de 2008, la crisis económica y demás, que yo creo que como has un poco dicho antes, eso no significa necesariamente como un cambio de realidad en el sistema de producción, es decir, el capitalismo puede funcionar y de hecho lo hace perfectamente sin ningún tipo de legitimidad ideológica, yo creo, pero creo que o hay otro tipo también de procesos históricos en los que podemos fijarnos, como es que pues ya como que cada vez pasa más tiempo desde la caída de la URSS, ¿no? Y yo creo que una izquierda más, podemos decir, reactiva o dentro de unas serie lógicas de la resistencia que un poco podemos así pintar con brocha gorda de los años 90 a 2000, está yo creo que un poco más, no sé si decir pasada de moda, por lo menos ha alcanzado un cierto límite, un límite estructural en sus formas, ¿sabes? Yo creo que o sea, me interesan muchos de los autores que has nombrado, también Sir Williams y Arboleda empieza por ahí, como que yo creo que parten de una crítica que yo creo que es bastante adecuada a lo que ellos llaman la política folk, ¿no? Que tampoco tiene por qué ser como algo despectivo, pero que eso vamos a ver. Definitivamente no podemos quedarnos en tácticas de resistencia ni de acción directa por acción directa o digamos de la acción política como un fetiche de sí misma, sino definitivamente tenemos que tener un objetivo o un lugar al que pretendamos de una u otra forma orientarnos. Eso puede tener que ver con el resurgimiento un poco de la idea de la utopía, pero claro, también hay que entender qué entendemos por utopía, ¿no? Y se ha hablado del libro de Jameson, yo creo que Jameson es muy bueno para pues eso, establecer un poco el criterio entre lo utópico como un poco la idea más paródica de la imaginación de un sistema cerrado, idílico, a lo Tomás Moro posterior, o lo utópico como una especie de modo de orientación hacia un futuro mejor, entendiendo eso como reconectado de una u otra forma al modernismo y al proyecto de la modernidad, ¿no? Entonces, ¿por qué ha pasado esto ahora? ¿Por qué, digamos, esto se está poniendo otra vez de moda entre muchos pensadores? Es que tampoco unos pocas, he mencionado a Colin Wright, que para mí también es como otro autor que leo mucho en paralelo con el libro de Arboleda, de construir utopías reales. Pero bueno, yo creo que definitivamente, o sea, yo no sé explicar las causas, pero creo que está muy claro que para un proyecto transformador en las décadas que vienen, que se plantean bastante siniestras, creo que sí que hay que tener claro el objetivo en particular, es decir, tener una idea clara de hacia dónde orienta esta acción política y no tener como la idea de la acción política por la acción política, porque sí. Entonces, en qué se concreta eso me parece más complicado, creo. O sea, es muy interesante, todos los autores que ahora mismo están como planteando la idea de lo utópico como una orientación más modernista, más prometeica, luego como apartado de la idea más estereotípica. Por eso también el libro de Laila es Utopía no es una isla, vamos a ver, la utopía no es esa idea más estereotípica, pero bueno, quiero decir, hacia dónde se concreta eso es más complejo, es lo que yo diría. Sí, es cierto. O sea, yo creo que una de las cosas más interesantes también que propone Martín en el libro es la idea de o sea, precisamente contra la idea de esta utopía como un sistema completamente armónico y completamente cerrado, sino que
sea, contrapone ese modelo utópico a un modelo de utopía que en realidad en ningún momento niega que haya que gobernar el conflicto, ni que anular ni cancelar el conflicto, sino simplemente un poco ver cómo gestionarlo, pero no en un sentido político, sino en un sentido radicalmente político. Y bueno, y ahora sí me paso a Ana. Yo con la pregunta esta, bueno, lo primero que pensaba es que la pregunta de alguna manera contiene su respuesta, la situación tan adversa yo creo que fomenta que uno, y aquí va mi pregunta, tu pregunta, ¿sigue siendo útil esa noción de utopía? De alguna manera siento que estos libros, de alguna manera, la utopía real, utopía no es una isla, gobernar la utopía, como que de alguna manera ya se hacen cargo de que hay un problema, a lo mejor con esa palabra, frente a otra que tú has dicho, por ejemplo, porque justamente quizás esa idea de neoliberalismo como realidad total se le opone la de utopía como posibilidad de imaginar otra cosa, pero la palabra utopía y las distopías que son las utopías, yo no sé si es funcional sociopolíticamente, tampoco digo que sea súper importante, sé que tiene una tradición detrás que es interesante, me interesa cuando le articulan ciertos movimientos específicos, feministas, creo que es funcional en algunos significantes, pero luego no sé si pensar, porque es una noción que todo el rato como que corre el proyecto concreto hacia un lugar que no sé si apela a la gente, no sé si apela a una mayoría de esa palabra. Por eso, porque creo que es muy paralela a la proliferación de lo distópico como una narrativa que te hace pensar que no puedes hacer nada, ¿no? Que genera una especie de indefensión aprendida en el plano de lo político. Y no la veo tan lejos, incluso la utopía de Moro es una distopía también. Bueno, no estoy diciendo nada que cargue de sentido esto, pero me lo pregunto por eso, y enlazando con la pregunta que vamos a hablar luego, pensaba, o sea, que ese derrumbe del realismo capitalista, si se sigue pensando como, o sea, se ha derrumbado, vemos que es inviable, pero no todo lo que podemos imaginar como otra opción lo llamamos utopía, que de alguna manera es un lugar que nunca es. Entonces, no sé si es la mejor palabra para activar esas ideas, pero me interesa que en todos los casos ese problema es como parte del título, parte de la noción. Yo creo que la planificación sería de alguna manera lo contrario de la utopía, como la que estamos mencionando. Sí, yo creo un poco al hilo de Ana, también, claro, la palabra utopía en sí mismo es un vacío, ¿no? Es algo que no se puede alcanzar o que no existe. Incluso etimológicamente, utopía es ese no lugar, ¿no? Claro, el reto está en llenarle de contenido, que yo creo que es un poco por donde va el libro, ¿no? Llenar de contenido ese concepto. Enseñándome a la pregunta concreta que decías, que lanzabas, el por qué esta necesidad casi vital de volver a la utopía, creo que tú mismo estabas dando la respuesta cuando haces tu planteamiento de una situación de callejón sin salida, ¿no? De no poder continuar hacia adelante, de no imaginar un futuro posible dentro de la lógica que viene encaminado el capitalismo en esta fase neoliberal, y la necesidad de pensar por fuera, ¿no? Yo creo que esto es todos estos esfuerzos intelectuales es ese intento de pensar por fuera, de salirse de la norma, porque si no, no podemos. En mi experiencia política, ¿no? Que está muy ligada a los movimientos sociales, yo siempre me empecé a dar cuenta hace unos cuantos años ya que éramos muy buenos en la defensa, pero no en lo propositivo. O sea, funcionábamos muy bien. Lo pongo como ejemplo práctico, ¿no? Por bajar un poco las cuestiones a tierra. Funcionábamos muy bien cuando había una detención de un compañero, ¿no? O un juicio o un desalojo. El movimiento se articulaba rápido y a niveles eficaces, pero en cambio era mucho más difícil la parte de la propuesta política o la conquista de derechos, ¿no? Funcionábamos muy bien a la reacción. Esto es un ejemplo concreto de los movimientos sociales, pero creo que a nivel político, a nivel político más general, realmente la disidencia política adolece de eso, ¿no? De esa falta de capacidad de imaginación. Bueno, también porque el envite es muy fuerte, entonces la energía, los tiempos que empleamos en resistir, en frenar ese envite, nos impide
pensar en lo propositivo y pensar en la alternativa, en lo utópico, en lo que nos sacaría de esto. Yo creo que ese debate siempre está, o sea, sí, es intrínseco a los movimientos de disidentes, y bueno, lo importante es que estos libros y que estas corrientes llamen la atención hacia esa necesidad. Yo también quería apuntar, no sé si me alejo un poco del debate, pero por abrir ideas, ¿vale? En esta pregunta, de que además nos urge darle contenido a esta utopía porque si no se la están dando otros, ¿no? Y me refiero a que ante este aguamiento que Pepe del capitalismo, con hecho ese repaso de los casi desde 1989 a hoy, ese aguamiento al que nos están sometiendo, también hay otras propuestas de otras distopías, ¿no? Otras utopías posibles, sobre todo la ultraderecha, la ultraderecha viene un poco por ahí, están intentando apelar a un futuro alternativo que dé respuesta al sufrimiento vital al que el neoliberalismo está condenando a millones de personas en el mundo. Lo que pasa es que esa utopía, bueno, pues es volver atrás, es volver al pasado, también un poco, ¿eh? Y bueno, y viene a apuntalar la desigualdad de los privilegios que históricamente se han mantenido, ¿no? Pues tanto de raza como de género y demás, pero bueno, para salvar a unos cuantos es una alternativa. Y está resultando, ahí está el auge de la ultraderecha, que consigue conectar con estos dolores y estos malestares y propone una utopía alternativa. Entonces yo quería meter esa reflexión también porque nos urge darle contenido práctico, porque si no ese contenido se lo van a dar por otra parte. Lo dejaría aquí. A mí hay una frase del libro de Laila que me gusta mucho, que dice eso de que vivimos, o sea, de que ya vivimos en una utopía, lo que pasa que no es la nuestra. Y creo que es muy importante también para pensar en cómo hay esa, o sea, en cómo la utopía, o sea, el pensar la utopía inevitablemente va ligado a una condición de clase, a una posición como muy situada, muy concreta, ¿no? Y desde dónde queremos pensar la utopía y hacia dónde queremos proyectar la utopía. Sí, quería decir algo, pero se me ha olvidado. Bueno, sí, básicamente quería decir que en realidad es verdad que pese a la proliferación de estos libritos que tratan de abordar la utopía y pensar un poco en el postcapitalismo, hay como una brecha entre los diferentes productos culturales y este tipo de ensayos, porque es verdad que el producto cultural más mainstream está pensando todo el rato en la distopía, ¿no? Y en cómo proyectar o cómo imaginar futuros casi inmediatos desde una dimensión distópica, como puede ser, no sé, se me ocurre esta serie que la vi hace poco y me gustó bastante, que es la serie de Colapso, ¿no? Que está en Filmin. Una serie en la que básicamente en la que todo el rato es ese sálvese quien pueda. No hay otra cosa o sea, no hay organización, no hay alternativa, no se piensa en cómo redistribuir esos recursos escasos, sino que es todo el rato el sálvese quien pueda. Yo creo que es interesante también, en ese sentido, en que no necesariamente en un contexto como de escasez y en un contexto como el actual, necesariamente hay que estar pensando o se piensa en cómo construir un futuro alternativo, sino que muchas veces lo que termina como siendo más hegemónico es ese imaginario de cómo hacemos para ese sálvese quien pueda, ¿no? ¿Cómo hago yo para ser capaz de quedarme con lo poquito que queda y ya pisando al otro, en fin? Bueno, pues voy a intentar enlazar con la segunda pregunta, ¿no? La que decía aquí que en el libro Arboleda cuenta cómo fue la crisis financiera de 2008 y el rescate bancario con sumas astronómicas de dinero, los que pusieron de relieve la necesidad de reinventar nuevas formas de organización de la economía y yo me atrevería a decir que de la vida en general. Mark Fisher, otro de los autores que publica la editorial Caja Negra y que hemos trabajado, que intentamos trabajar en profundidad en el instituto, de hecho hasta el punto de ser un poco pesado, habla de cómo en 2008 el derrumbe de lo que fue el sistema económico, entendido de manera abstracta como el neoliberalismo, ¿no? ponía de relieve
ese marco ideológico que se ha construido desde la década de los 70, 80 en adelante, que él llamaba ese realismo capitalista, ¿no? Que sin embargo el derrumbe de la crisis con el derrumbe de la crisis financiera de 2008 no hizo que ese realismo capitalista se desintegrara, sino que todo lo contrario, se vio que tenía más fuerza que nunca, en el sentido en el que precisamente a lo único que aspiraron nuestros gobiernos fue a intervenir rápidamente para rescatar a la banca y no a la gente. Y ahí no había como otra alternativa. Yo creo que en ese sentido, en 2008, lo que mejor demostró la crisis de 2008 fue que el realismo capitalista estaba más vivo que nunca, porque tenía todavía la capacidad de imponer su agenda, de imponerse ideológicamente sin que surgiera eso como una alternativa al dogma ideológico del neoliberalismo, ¿no? Y es verdad que ahora, una década más tarde, parece que nos encontramos como en un impasse, ¿no? Eso que decía Gramsci, en el que lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, y además ya han surgido los monstruos, y me atrevería a decir que ya han surgido también los monstruos de los monstruos, ¿no? Tenemos a Meloni, que viene reemplazando a Salvini en Italia, tenemos a este tipo, al francés Seymour, que viene también ya reemplazando en las encuestas a Marine Le Pen. Por otro lado tenemos en Argentina tenemos el caso de Milei con estos últimos pasos, que ha dado un crecimiento brutal. Bueno, el fascismo tropical de Bolsonaro y compañía, en fin, que es verdad que vivimos como en ese momento de pugna, ¿no? De correlaciones de fuerza que no termina muy bien de aclararse y de saber hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, un poco eso, retomando con la idea de la crisis, de la crisis no solo económica, sino también ideológica, que al final es un poco a lo que apunta el libro, a la idea de cómo pensamos una alternativa, cómo imaginamos esa planificación económica, y teniendo en cuenta que ya el propio autor piensa la planificación económica como una medida que ya en sí misma es una anticipación de un futuro diferente al presente que conocemos, os quería preguntar que cuáles consideráis que pueden ser algunas de las herramientas más inmediatas que ya disponemos ya tenemos a nuestro alcance, imprescindibles para plantar cara, ¿no?, a ese realismo capitalista del no hay alternativa, y que nos permitan como imaginar o construir un futuro alternativo. Si queréis, esta vez alteramos el orden o... Venga, pues empezamos por Pepe. A ver, primero, quería como decir un poco sobre las cuestiones de la ultraderecha, como que se están imaginando utopías o distopías más poderosas. Yo creo que porque reconectan un poco con también lo que se ha hablado del escenario distópico, de que cuando exista, de que en escenarios de escasez y de colapso la humanidad adquiere vuelve una especie de supuesto estado primigenio de individualidad absoluta, de violencia y de desesperación, en lugar de pensar que a lo mejor esos escenarios pudieran representar o pudieran hacer nacer más bien la solidaridad o la cooperación. Eso es algo, pensar como que es una especie de cuestión de naturaleza humana que va a salir como lo más salvaje y lo más individual en el momento de escasez. Es una cuestión muy influida por nuestra particularidad, nuestra cultura de masas, también por nuestros medios de comunicación. Yo creo que esto también lo hablaba Guille con lo de Catrina, ¿no? En plan de por qué como que se magnificaba incluso hasta el punto de deshacer los hechos, los saqueos o los actos de individualidad más desesperante, algo que yo creo que también pasó mucho el año pasado, ¿no?, con todas las protestas de Black Lives Matter, que era como lo que se enfocaba era el momento distópico del enfrentamiento con la policía, los incendios, no sé qué, cuando en realidad estabas ante el mayor lanzamiento, uno de los mayores como movimientos de masas que había habido de los Estados Unidos en décadas, ¿no? En concreto además por la justicia racial, ¿no?, en ese caso. Entonces, y hablaba hace poco con Vicente Rubio Puello, que esta frase es más
fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, bueno, es que parece como que están imaginando mejor el fin del mundo que nosotros, o sea, esta especie de política fascista de aquí vamos a... Pues cuando pasó también cuando suele pasar cuando se descomponen los sistemas de producción tan hegemónicos, que es volver al sistema feudal de cada país aquí con lo suyo, fortificado y con una especie pues, de modelo como exterminista que lo llamaba Peter Frege, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas se puede hacer para tratar de hacer la pelea en ese espacio? Yo tampoco voy a decir que tengo la solución, quiero decir. Bueno, al final Arboleda habla también de la estrategia neoliberal del Mont-Pelerin y de como de especie de red institucional ideológica consciente de lo que hay que hacer. O sea, que los momentos de excepcionalidad o de crisis no se pueden planear, porque eso es algo que definitivamente por su naturaleza tú no puedes planear, ¿no? La cuestión es si tú has organizado el suficiente aparato, pero que funciona en todos los niveles, tanto en el nivel más académico, científico, como en el más popular, es decir, que no exista para nada, y eso también lo vamos a hablar, ¿no? La dicotomía entre uno u otro modelo de organización, ¿no? Un modelo de organización que intervenga más en lo cultural o en lo académico, uno que intervenga más en lo político, que tú tengas la suficiente organización o que hayas construido la suficiente red como para que en el momento de la crisis o la excepcionalidad tu discurso o tu forma de tu utopía o ese caldo de cultivo pueda por lo menos tratar de encauzar o de hacerse uso de la excepcionalidad. Ya, ¿cómo haces eso? Pues no sé, es complejo. Yo creo que definitivamente estamos en un momento en el que no sé si vamos perdiendo por mucho, pero definitivamente creo que hay más facilidad de hacer entender que, pues eso, como que estamos en un estado de catástrofe, de escasez o de crisis, lo que hay que acudir es a la tanatopolítica de casarse quien pueda, de especie, pues eso, de los líderes más salvajes y de darse un en pecho, de mostrar aquí que yo tengo como más poder sobre vosotros, y es un poco, yo creo que hacia donde acude esa especie de política de extrema derecha, que también es un imaginario de crisis. Esto, en mi opinión, pero... Vale, pues, y te voy a pedir que me pases la botellita de agua. Muchas gracias. Yo no voy a responder mucho a la pregunta, engancho con lo que dices, y es porque sí que pienso. Es muy difícil que nosotros digamos aquí qué herramientas. O sea, sí creo que el libro habla de algunas, que eso es lo que me interesa, y igual con esto un poco con esto de la utopía. O sea, a mí el motivo por el que esa palabra no me gusta tanto es porque para mí evoca como si no estuvieran pasando ya cosas que apuntan en otra dirección. El libro habla de varias, aquí han pasado varias, y efectivamente lo que me parece fundamental es lo que planteaba en cuanto a la construcción de subjetividad sobre esa posibilidad, frente a la captura de la subjetividad de las derechas con esta idea y de la cultura de masa que constantemente está repitiendo esa idea de la indefensión aprendida y del sálvese quien pueda, ¿no? Como no podemos hacer nada y por tanto hay que negarlo. Frente a eso, en la pandemia, por poner un ejemplo reciente, ha habido un montón de casos, pues redes vecinales de apoyo aquí en España, en Sevilla. Estaba pensando, el otro día estuvo aquí la feminista boliviana María Galindo, y ella tiene un montón de artículos muy interesantes hablando de cómo corrieron un montón de intelectuales a hablar de la pandemia muy rápidamente, sin hacerse cargo de una serie de circunstancias de desigualdad estructural, que luego sí han sido como más parte del discurso, pero hubo un momento así como de un poco chartista de la pandemia. Y ella hablaba justamente de su experiencia de colaboración, que tampoco tuvo mucha visibilidad, no la tuvieron aquí esas redes, ¿no? Y si el imaginario colectivo respecto de esas cuestiones estuviera más atravesado por cosas que realmente pasan, que aunque parezca que son a pequeña escala, no son tan a pequeña escala, igual con la crisis, aunque sea desde las estructuras familiares, el apoyo solidario de familias a otras, o sea, que tiene más que ver a lo mejor incluso con la realidad de cómo reaccionamos a esas situaciones extremas, más que lo que se suele poner todo el tiempo en el foco. Y sí que es un problema, porque cómo te enfrentas tú a esa maquinaria de construcción de realidad que es la cultura de masa en todas sus formas, ¿no? Y todas las series de la tele, no solo esta, sino esta de otra, ahora Parasite, las que se supone que son críticas con el capitalismo, que lo son, pero que de alguna manera lo que te dicen es que el capitalismo es un laberinto negro del que ya no se puede salir. Frente a eso, como la necesidad de poner sobre la mesa, como él hace en el libro, experiencias reales que están funcionando ya, y
que lo que pasa es que hay que llevarlas a escalas mayores, pero que tenemos antecedentes, no están en una lejanía. O sea que la imaginación política está sucediendo todo el tiempo ya, y lo que pasa es que tiene que adueñarse de un sentido común más mayoritario. Ahora, ¿cómo se hace eso? Y luego aquí el decálogo de todo lo que tenemos que hacer punto por punto. ¿Te imaginas? Y dice, bueno, punto 1, tenemos que hacer esto. Ojalá. No, pero a la pregunta de qué herramientas tenemos, bueno, pues voy a contestar con una consigna y ahora la desarrollo. Yo creo que hay que estar, siempre decimos, en la calle, en la institución, en la academia y en los tribunales, ¿no? Venimos diciendo esa consigna muchísimas veces, por lo menos yo la uso mucho. Esto se combate en las calles, en la institución y en los tribunales, en la academia, a los académicos en la academia, a los abogados. Yo creo que va por ahí las herramientas. El cómo se aterrizan. Voy a hablar un momentito de cada una de estas herramientas y cómo creo o intuyo que podrían posicionarse a favor de la utopía. La institución, ahora que en los últimos siglos han llegado otras voces a la institución y gente que puede tener bastante afinidad con estos planteamientos, bueno, pues muchas veces, ya me ha pasado bastantes veces que me preguntan, bueno, ¿qué podemos hacer desde aquí? ¿No? Yo planteo una problemática, normalmente ligada al mundo laboral y al racismo o a cuestiones de género, y la institución me pregunta, queremos intervenir, ¿qué hacemos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo podemos poner estos recursos al servicio de esto? Y yo siempre intento contestar diciendo, mire, de la institución en este momento no se da la correlación de fuerza como para poder atajar estos problemas de manera radical, o sea, de raíz. Pero sí es una posibilidad de la institución de construir esa fuerza, o sea, aumentar la fuerza del contrapoder. Yo creo que ahora mismo en esta correlación de fuerza, la institución como herramienta puede servir, la política institucional, siempre y cuando tenga como objetivo reforzar el movimiento, o reforzar la protesta, o reforzar la disidencia, para que el pulso que haya que echar esté un poquito más. Desde la academia, bueno, yo creo que ahí sí que tendríamos que empezar a pensar cómo tener una inteligencia al servicio de la utopía. Porque lamentablemente el extractivismo del conocimiento por el capital es terrible, la gente investiga, sobre todo, yo cuando que le preocupa esto no suelen ser, la gente que investiga sobre economía y alternativas normalmente pone su sabiduría, su conocimiento, su energía, su estudio al servicio de la hegemonía, ¿no? de que siga funcionando la máquina. Tendríamos que idear cómo todo ese conocimiento, conseguir que ese conocimiento se ponga a pensar en la utopía. No es fácil, además quien hace carrera académica lo sabéis, la competición que hay que publicar y hay que, si como no publiques aquí no se continúa y al final eso va condicionando mucho la investigación. Bueno, pues a mí me gustaría tener, no sé, ingenieras, matemáticas, pensando en esto, ¿no? En cómo se hace este racionamiento, en cómo se hace esta planificación. Creo que eso tendríamos que pensar cómo extraer de aquí. Hay algunas propuestas por ahí que alguna vez me han comentado de cómo incentivar el conocimiento fuera por ahí. Yo creo que eso sería una herramienta. Y bueno, desde el movimiento, ¿no? He dicho, en las calles, en la institución, en la academia. Bueno, en las calles estamos atravesando el desierto en este momento, literalmente, los movimientos. A mi compañero, el otro día yo lo consolaba diciendo, tenemos que me gusta lo que ha dicho Pepe. Digo, ahora mismo de lo que se trata es de mantener una estructura de mínimo. Yo soy sindicalista, estoy en el SAC, decía lo que hay que tener en la sede, los teléfonos, las abogadas, para cuando suceda. Y lo que tiene que suceder, ya aprendí hace unos años que tampoco está en nuestra mano. La cuestión es que nos cojan lo mejor organizadas posible para cuando suceda el acontecimiento. Yo decía, lo que hay que mantener en la sede, los móviles, un grupo de periodistas afines, abogadas afines, o cuando pase. Un poco por ahí, ¿no? Va la herramienta. No es fácil, lo estamos haciendo, bueno, y para hilar con lo de Ana, y termina ya, yo también creo, de hecho mi hipótesis en ese libro que escribí va por ahí de, miremos a los márgenes, ya están pasando cosas, hay gente que vive permanentemente en el colapso, no el colapso del capital, sino el colapso vital, ya, debido al capitalismo obviamente, pero no es porque va a colapsar el sistema económico, sino que ya es mucho el lugar del colapso. Todo el tiempo es continuo y ahí hay formas de enfrentar lo que es el problema. Y hay redes, creo que eso lo hablábamos una vez con Ana, digo, bueno, yo en ese libro del pueblo gitano hablo de las estrategias culturales del pueblo gitano
para sostener para enfrentar el colapso histórico al que se venían sometidos, pero podemos mirar a otros muchos lugares, otros muchos márgenes que normalmente nuestra mirada hegemónica y colonial no lo miramos como una fuente de conocimiento, pero aquí están, ¿no? Pero el otro día hablando con Ana también le decía, yo tengo mucha curiosidad de saber, por ejemplo, durante los meses duros de confinamiento, cómo se organizó toda la población subsahariana y senegalesa que viven aquí, ¿no? Que la renta que la obtenían eran con la venta ambulante, de repente 3 meses encerrados. ¿Cómo se mantuvieron esas personas? No lo desconozco, pero me resultaría muy interesante porque seguramente hay formas de cooperación, de gestión de la escasez, seguramente de mutualismo, que se tuvieron que poner en marcha para sostener la vida, no desde lo ideológico, sino de lo vivencial, desde lo vital. Yo creo que esas son fuentes de conocimiento que nos tocan mirar. Eso es todo una academia de cómo enfrentar el colapso día a día. Y muchas veces, bueno, no lo miramos, ¿no? Mi propuesta política, y viene siendo hace tiempo, es miremos a los márgenes. Sí, ahí o sea, quería traer a colación una cita que está presente en el libro, a raíz de un poco de lo que comentaba Pepe, pero que también habéis comentado vosotras, eso que decías, ¿no? De mantener una estructura de mínimos. Porque hay una cita que a mí me flipó, que no conocía, que es de Milton Friedman, y que la pone de relieve Arboleda en el libro, y dice así, dice: solo una crisis, real o percibida, da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Creo que esa ha de ser nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes para mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable. Joder, si lo tenían claro. Si tenían claro lo que tenían que hacer o sea, es pura construcción hegemónica, ¿no? Porque al final nosotros no decidimos el acontecimiento. El acontecimiento aparece y después tú ahí intervienes, que además fue muy gracioso porque cuando leí la cita, habíamos estado Pepe y yo con García Linera hacía unos días atrás desayunando, y hablamos del instituto y tal, y nos dijo literal lo que estaba diciendo Milton Friedman, ¿no? O sea, un tipo que ha sido vicepresidente de Bolivia, que intentando rescatar de los escombros los que precisamente todos estos ideólogos hicieron en América Latina, ¿no? Y sin embargo era, o sea, esa necesidad de construir esas herramientas y tener un programa de mínimos para estar ahí interviniendo. Esa pregunta la formulaba porque en conversación con una amiga, es verdad que me decía, o sea, como no tan politizada como los ambientes en los que normalmente nos movemos, me decía: el anticapitalismo está muy bien, ¿no? Pero decía, eso es una utopía, pero en el sentido más peyorativo o más antipolítico del término, ¿no? Y en realidad a mí lo que me llamaba la atención es, joder, si en realidad, o sea, ya hay muchas herramientas, ya hay como muchos mecanismos dentro, o sea, entre los que nosotros nos movemos diariamente, que pueden ser como eso, pueden ser gérmenes incipientes de un futuro distinto y alternativo, y que no necesariamente están ahí como en un futuro súper lejano que casi no podemos imaginar, ¿no? Por eso yo creo que es tan interesante también el libro en ese sentido. La siguiente pregunta va un poco en la línea de lo que comentaba Pastora en su última intervención. Voy a hacer varias, ¿vale? Y respondéis la que queráis, y si queréis responderlas, si no lo hagáis. A propósito de una de las cosas de las que habla el autor, voy a citar un pasaje del libro que dice: para que una planificación democrática tenga la capacidad de transformar los mecanismos de producción y circulación de la riqueza en la sociedad, se hace necesario pensar la escala nacional del Estado como un espacio estratégico que debe ser disputado y pluralizado, para luego articularse de manera efectiva con otras escalas de la potestas de la comunidad política, desde los organismos multilaterales hasta los municipios, las regiones y las organizaciones extraestatales. Eso me llevaba a mí a pensar en esto que decía Pastora, cómo vinculamos esas diferentes escalas. Durante mucho tiempo hubo un pensamiento
o sea, desde la izquierda, que rechazaba esa escala nacional del Estado por considerarlo como, en esencia, una institución opresora y al servicio de una clase dominante. Después, los procesos latinoamericanos de las últimas décadas nos han enseñado también que el Estado en realidad es cierto que es una herramienta de la clase dominante, pero que no es en ningún momento como una institución radicalmente neutral, sino que obviamente tiene servicios puestos en favor de la reproducción, de la acumulación de capital, pero que también puede ser un espacio desde donde intervenir e imaginar una política diferente de redistribución, de reconstrucción del lazo comunitario, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso ahora es, en una coyuntura tal y como la que nos encontramos ahora, después de un ciclo en el que hemos pasado desde lo más asambleario del mundo, que es lo que pretendía ser un poco el 15M, hasta lo más institucional y electoralista del mundo, como las experiencias políticas de Podemos y otras experiencias municipales, la reinvención o el intento de la recuperación del laborismo, por ejemplo, en Gran Bretaña, por parte de las corrientes más de izquierdas, la pugna de Bernie Sanders en las primarias estadounidenses, también desde la izquierda por hacerse con el Partido Demócrata. Como después de este ciclo en el que hemos pasado como de un movimiento del péndulo al otro, casi sin pasar un poco por el camino intermedio, nos obliga otra vez a pensar en cómo relacionamos esas diferentes escalas, cómo relacionamos esos diferentes espacios y esos diferentes mecanismos institucionales, asamblearios, de movimientos sociales y tal. Entonces, a propósito de la cita, básicamente que decía cómo pensar esa interrelación entre escalas, quería preguntaros, básicamente, lo primero, si estáis de acuerdo con lo que proponía el autor, es decir, si necesitamos esa conversación, ese diálogo entre diferentes niveles. Quería preguntaros también si creéis que es posible establecer esas alianzas y canales de comunicación entre los diferentes estratos institucionales entre sí y a la vez combinarlo con esas formas de institucionalidad, combinar esas formas de institucionalidad con formas de democracia directa, movimientos de autogestión, movimientos sociales en general. Y en el caso de que así sea, para ayudarnos un poco a visualizar ese postcapitalismo incipiente que ya se encuentra entre nosotras, si se os ocurre algún ejemplo de esa conexión virtuosa. En el libro, para quien lo lea, el autor, Martín Arboleda, está todo el rato haciendo referencia al caso de Chile de los años 70, de la idea de establecer esos vínculos entre la institucionalidad y formas de democracia directa, entre esos mecanismos de planificación, esa agencia de planificación estatal que ya estaba tratando de llevarse a cabo durante el gobierno de la Unidad Popular y tal, pero bueno, podéis remitiros a ese ejemplo, o si conocemos alguno más cercano, que yo creo que lo hemos vivido aquí estos años, como el municipalismo, los movimientos sociales y tal, pues también. Así que nada, pues empezamos, si no, otra vez por el señor Pepe Tesoro. A ver, bueno, yo creo que eso es uno de los problemas más fuertes del libro, ¿no? Quiero decir, y de un poco de todas estas políticas, todas estas también que hemos hablado, ¿no? De, por ejemplo, Olin Wright, que también habla mucho de la necesidad, por eso, de combinar estrategias, de combinar diferentes escalas de la acción política. Y realmente como que se plantean, vale, a lo mejor los movimientos municipalistas tenían un problema para escalar hacia arriba, el urbanismo insurgente hacia los lados, en plan de exportar sus propias formas de organización y etcétera y demás. Y no sé si tenemos una respuesta, quiero decir, incidiría en una, que es también yo creo que ha hablado Pastora de ello, que es la idea del Estado activista, ¿no? De que la institucionalidad sirva precisamente para dar más poder al contrapoder, ¿no? De fomentar y incentivar la proliferación de alternativas y
y de otro tipo pues eso, de redes, de tanto de movimientos como de estructuras. En cuanto a... Yo me interesa precisamente el estadounidense, ahora que hablamos de ejemplos, el de Bernie Sanders, porque creo que o sea, es un poco también difícil de gestionar un poco los resultados, en el sentido en el cual, sí, es verdad, yo creo que es evidente que sin el extraordinario movimiento político que se organizó en torno a Sanders, en torno a AOC y un poco como el resurgimiento de la izquierda más o menos radical en los Estados Unidos, no estarían ahora debatiendo uno de los mayores planes de intervención estatal de reconstrucción de la red de seguridad social estadounidense. Vamos, o sea, Biden no sería lo que es ahora Biden, ¿no? Parece que esto no va a salir, quiero decir, al final, ¿para qué ha servido? Bueno, yo creo que para reconstruir una izquierda socialista que en Estados Unidos nunca había existido, y ahí sí que hubo una grandísima sinergia en torno, desde lo más, podemos decir, como más político electoralista, en el sentido de Sanders como personaje que un poco cohesionaba ese movimiento, hasta pues, una gran reactivación de los movimientos sociales, el Black Lives Matter. Por ejemplo, hace poco leía que de cómo como que están empezando a subir muchísimo las afiliaciones a sindicatos en Estados Unidos, como que se está organizando mucho el poder laboral. Creo que también hubo una estrategia de medios de comunicación y de medios alternativos de producción de conocimiento que aquí no tenemos. También el contexto estadounidense tiene una ventaja que es mucho más internacional. Ese ejemplo me interesa, pero a la vez como que me entristece pensar que un poco como todo ese esfuerzo ha acabado un poco en, sí, vale, en condicionar profundamente la administración actual, pero a ver dónde va, porque esto no tiene buena pinta, ¿no? O sea, la pregunta sobre si es posible establecer esa alianza, creo que tiene que serlo. ¿Cómo se construye? O sea, los problemas, digamos, y por ir directamente a los ejemplos de España, los problemas que ha habido con los municipalismos, la manera en que se construye esa relación, tendencia a entender el Estado como el que permite, o sea, quiero decir, lo que sea que sea el Estado o el municipalismo como el que permite entrar a eso, aunque el municipalismo en el caso del contrario se construía desde ahí, pero luego de nuevo la institución parecía como que las cosas partieron desde ahí. Cuando los casos quizás que se me ocurren más interesantes a veces son los movimientos, por ejemplo, pensando otra vez en lo de Bolivia, hay casos, hay de colaboración que justamente vienen de mantener un disenso, o sea, como que el movimiento puede seguir siendo contrario al Estado, incluso anarquista, pero han hecho una ley de prostitución con las prostitutas desde ese movimiento anarquista en colaboraciones específicas. O sea, lo que pienso es que a lo mejor esas colaboraciones sí tienen que articularse de una diversidad, creo que el libro en parte habla de eso a veces, otras veces no, otras veces parece que estaba pensando en una, no me queda claro, o sea, porque el ejemplo de la vida popular lo conozco, pero en específico, históricamente específico, y no sé si ahora como se puede aplicar a la actualidad del lugar. Pero como que me da la sensación de que en el libro se sigue pensando en esta idea, en el fondo, de asalto al Estado, o sea, y creo que mantener abierta lo disensual, aunque no sea la herramienta más útil rápidamente, sería como la clave de lo que le ha pasado. O sea, Podemos se cargó esa posibilidad en el minuto 1, de alguna manera, y creo que eso es parte de cómo ha perdido la fuerza. O sea, no sé si me estoy explicando bien, digo, como que pienso que cuando se piensa en esa alianza virtuosa se está pensando como en cómo se construye la posibilidad de que todo fluya, y no es eso, porque no va a fluir. Y la gente de los municipalismos, yo me he pillado casi todo el municipalismo en Estados Unidos, viviendo en Nueva York, he hablado mucho con Vicente de esto justamente porque está intentando allí montar varias cosas en ese sentido. Entonces como que conozco ya más el caso de Madrid por traficantes y tal, casi que por casos aquí más cercanos, pero allí todo el mundo hablaba de este problema y de cómo eso generaba una desconfianza y un desgaste constante, porque los mismos que habían hecho eso luego no se fiaban entre sí, luego no querían que ninguno les representara porque a ver qué iba a decir. O sea, es difícil, obviamente, pero no creo que pueda pensarse como algo que va a evitar el conflicto, sino que tiene que de alguna manera articularlo como una posibilidad constante sin pensar en la idea de lo efectivo como una idea que tiene que ver con anular los disensos. Eso que algunas de las cosas que haber pasado aquí. Eso es un melón. Es
el final de tu intervención es mi ejemplo también. En Estados Unidos me queda lejos. Entonces, el ejemplo más real que he tenido entre ese diálogo del movimiento y la institución ha sido los municipalismos aquí en Andalucía, en Sevilla y cercanamente, ¿no? Bueno, la pregunta es sí, creo que tiene que darse. O sea, ya respondí en la anterior intervención, la calle, los tribunales, las instituciones, la academia y en los medios, hay que estar en todas partes, creo que sí, pero es un diálogo complicado, como los dos habéis dicho antes que yo, porque son dos lógicas completamente diferentes. O sea, estamos hablando de el intento o sea, lo estatal es una construcción del poder y el movimiento es una destrucción del poder. Entonces ese antagonismo es muy complicado. Lo que creo que deberíamos de todas las partes saber esto y construir desde ahí. Entonces, a la institución, bueno, pues lo que os vengo comentando, el pensar que llegas desde ahí con una idea disidente y que la función es gestionar lo público, que tu función es únicamente gestionar lo público desde una lógica anticapitalista, yo creo que es un error si se quedan ahí. Y es lo que he visto hacer en muchos sitios, en todos no. Pero lo que he visto hacer es llegar al poder y que es loable, que la función es gestionar la escasez de otra manera, más acorde a una utopía. Es irresoluble porque está dentro de la bestia y la bestia está pensada para eso, o al menos no con la correlación de fuerzas que en el último ciclo se ha llegado a las instituciones. A mí lo que me parece interesante, ya que has nombrado a traficantes en el municipalismo en Madrid, una parte del municipalismo en Madrid entendió que su función en el ayuntamiento en gran parte era reforzar el movimiento. La gente muy cercana a esa parte del municipalismo, bueno, ahí están, han construido un espacio y han abierto muchas posibilidades. Yo abogo más por esa perspectiva en esta correlación de fuerzas. No voy a entrar en Bolivia, obviamente Linera, esto no es aplicable al caso de Bolivia. Ahí teníamos otra correlación de fuerzas y te puedes plantear otras muchas cosas. El debate de Linera, voy a recomendar un libro, ya que me están grabando, y además el de Traffic, es el de Manuel, ay, sí, pero se me ha ido como es. Ah, vale, esto lo tendrás que editar en el libro. Se me ha ido, pero es el de Manuel Rodríguez, que habla de esta cuestión y tiene un capítulo entero dedicado a Bolivia. Y Linera contra Linera, pone a dialogar al primer Linera, al Linera que llega al Estado, y ese capítulo de ese libro es buenísimo para poder entrarle a esta discusión, visto desde la misma personaje, ¿no? Desde fuera y desde dentro. Y claro, ahí lo que es una cuestión irresoluble. Desde la institución, si quien esté dentro de la institución con una voluntad emancipadora tiene que querer y pretender el desborde. En el caso en este momento. Yo creo que sería muy beneficioso una huelga general para presionar la reforma laboral. Y creo que quien lo está negociando la reforma laboral tendría que ver que una huelga general es una posibilidad de tener otra correlación de fuerza a la hora de negociar. Creo que debería de leerse así. Al menos yo seré una simplista, pero lo leo así. Leerlo de otra manera, de que una huelga general, por traerle un ejemplo, en este momento afectaría demasiado a esa negociación y a la legitimidad actual del gobierno, creo que no es una lectura buena, porque tú necesitas una fuerza social que te esté presionando a que vuelva el despido con salario de tramitación. Necesitas eso. Entonces, creo que desde la institución habría que leer hacia el movimiento. Me está extendiendo mucho, lo siento. Y el movimiento también tiene que aprender cosas de cómo se está la institución aquí. Yo me voy callando. La experiencia municipalista, yo llegué a ver escenas rocambolescas donde todo tenía que pasar por una asamblea, cuestiones muy técnicas de la administración, y se asambleaba todo. Claro, eso era desesperante, ¿no? Tener que decidir en una asamblea por cuestiones que tenían que hacerse después en el Consejo de Masesa, literalmente. Verdaderamente ese diálogo era imposible. Y quizá desde el movimiento también tenemos que tener, cuando estamos en la institución con un objetivo político, no se puede pretender asamblear la gestión de la institución continuamente, ¿no? Había que repensarlo también, porque llegó a ser muy triste, que era agotador, y había vecinas y vecinos en esa asamblea. Tenía que decidir este tipo de cuestiones. Yo creo que habría que pensarlo por los dos lados. Pero me extendí mucho. No, para nada. O sea, es muy interesante, yo sé, muchas de las cuestiones, ¿no?, de las que habéis hablado. Me ha gustado mucho esa idea de Ana de
entender esa relación virtuosa como una administración del conflicto, más que como una vinculación completamente armoniosa entre movimientos sociales e instituciones, o sea, y ver cómo administrar esas tensiones, que además son tensiones, me atrevería a decir, casi naturales, ¿no? Entre el movimiento social, entre la potencia entre lo constituyente y lo constituido, ¿no? También, y después por otro lado, o sea, yo creo que los últimos años los gobiernos nacional populares de América Latina han sido todo un experimento para poder pensar tanto en las potencialidades como en las limitaciones. Creo que es muy interesante porque es verdad que los movimientos, o sea, que los gobiernos populares de América Latina tenían un respaldo social muy fuerte y además tenían su propia arquitectura, o sea, como es el caso de Bolivia, ¿no? El movimiento del MAS era, en realidad es una arquitectura entre sindicatos, un partido político y después canales de comunicación con la ciudadanía, ¿no? O con lo popular. Yo creo que en ese sentido los gobiernos nacional populares en América Latina, los más recientes, el caso de Bolivia, el caso de Venezuela, el caso de Argentina, Argentina incluso desde la tradición del peronismo, ¿no? Ya desde los años 40, cómo se daban esas tensiones todo el rato, ¿no? entre el Estado y lo popular. Pero bueno, pasando a la siguiente y última pregunta, para no liarnos mucho más. Son y 25. Sí, no vamos tan mal de tiempo, teniendo en cuenta que hemos empezado tarde, no vamos mal de tiempo. O sea, es que no quería dejar pasar que termináramos esta actividad sin formular esta pregunta, que me parece que es como muy central en el libro y muy central también para imaginar un futuro alternativo al capitalismo, que es una pregunta en relación con la forma en la que hoy concebimos el empleo, con la forma en la que hoy concebimos el trabajo, ¿no? En el capítulo 4, Arboleda utiliza al teórico marxista Postone, y a las teóricas también marxistas como Federici o Nancy Fraser, para traer a colación la discusión acerca del papel del trabajo asalariado en una sociedad postcapitalista y en su etapa revolucionaria de transición. Para el filósofo estadounidense, la liberación real del proletariado se encuentra en la abolición misma del trabajo y su reemplazo por formas alternativas, por formas alternativas y más avanzadas de la actividad productiva humana. O sea, yo creo que este es un debate que es eterno, ¿no? entre las izquierdas, sobre todo, o sea, desde que se piensa esa superación del capitalismo, cómo concebimos el trabajo, que es el núcleo central del capital. ¿Lo pensamos como una redistribución del trabajo para que todas trabajemos, o lo pensamos como un horizonte en el que seamos capaces de desplazar el trabajo como un núcleo central de organización de la vida, ¿no? Y por otro lado, o sea, pensamos eso como tenemos que abolir el trabajo o tenemos que redistribuir el trabajo, y después por otro lado la filósofa feminista como estas que nombraba, ¿no? Como Federici en su Catalán y la bruja, el patriarcado del salario, y Nancy Fraser también. O sea, nos han complejizado un poco la cuestión, desvelando que la condición de posibilidad real del trabajo asalariado en realidad es el trabajo reproductivo no remunerado. O sea, me parece un matiz muy interesante y como mínimo que complejiza mucho esa discusión y permite que empecemos a pensar esa relación con el trabajo asalariado desde otras perspectivas que tienen también que ver con los cuidados y todas esas formas de empleo o de trabajo no remunerado. O sea, este es un debate político que se ha tenido mucho en los últimos años y que ha estado también en el seno del debate, también del proyecto, o sea, de Podemos, entre esas dos
como en esas dos almas, ¿no? Una que pensaba la renta básica universal para un horizonte post-trabajo y otra alma que venía un poco como más del marxismo más tradicional o de la izquierda más clásica, que hablaba de trabajo garantizado, ¿no? Y esa tensión entre renta básica universal versus el trabajo garantizado siempre ha estado ahí. Y yo creo que ahora mismo, a día de hoy, en una coyuntura diferente como la que nos encontramos ahora mismo, es súper importante que seamos capaces de abordar ese debate. Entonces, lo que yo quería preguntar es que, atendiendo al concepto de planificación presente a lo largo del libro y a la necesidad de abrir la discusión acerca de un reparto más justo, igualitario y sostenible de unos bienes y servicios cada vez más escasos, os quería preguntar si sería la planificación y el racionamiento una alternativa útil de contención a la dinámica autodestructiva de acumulación infinita de capital, y si a su vez podría como activar otros mecanismos, como por ejemplo el de la renta básica, que creo que es el que está más presente entre nosotros y nosotras, para una distribución de los recursos más democrática. Empezamos otra vez por Pepe. A ver, pues voy a intentar no explayarme mucho. Sobre la cuestión del post-trabajo, del trabajo asalariado, yo creo que es fundamental ahí plantear la pelea ideológica, tanto contra la idea, y esto lo hemos hablado muchísimo, Manu, tú lo sabes muy bien, de esta idea, creo que marciana, de que la creatividad y la excelencia viene de los momentos de competitividad y de estrés y de agobio. Yo creo que todas las personas que poco a poco un poco nos vamos como integrando en la vida adulta y en los ritmos de trabajo completamente precarizados del capitalismo contemporáneo, nos damos cuenta de que lo que hace eso es ahogarnos por completo, por lo menos a mí es mi experiencia personal, el tiempo, la creatividad, realmente el momento de cómo generar, o tener aparte de que, quiero decir, de que también hay que tener un cierto elogio a la pereza, ¿no? Que esto también está poniendo muy de moda, pero de que realmente en los contextos de mayor seguridad social, de mayor capacidad del tiempo libre y de mayor sensación de que no te vas a morir de hambre si no tienes que hacer el último trabajillo, donde se generan los movimientos sociales que yo creo que pues, han expresado mayor creatividad en torno a muchísimas cuestiones, tanto artísticas como de otro tipo, ¿no? Que eso es un poco lo que también decía Fischer del comunismo nazi de los años 60, ¿no? Como esto no es una cosa que está completamente directamente relacionada con los momentos de mayor estabilidad del sistema del estado de bienestar. Es que yo no creo que es casualidad, por ejemplo, lo que dice filosofía, que todos los filósofos famosos eran rentistas, eran ricos, tenían otras cosas que decir, podían dedicarse a eso porque no tenían que trabajar precisamente, ¿no? Y esto como que parece de verdad que lo hemos ocultado, estamos como completamente convencidos de que no, es si cuando con esas personas en momentos de mayor escasez, de competitividad y de todos contra todos, cuando van a salir las mejores cosas, va a salir la mayor innovación tecnológica y demás, ¿no? Que también es otra cuestión de la que no hemos hablado, pero que sería interesante. Y entonces, bueno, o sea, pero... O también combatir el imaginario post-trabajo del propio neoliberalismo, que también existe, ¿no? Que es la idea del... esto lo escribía Moruno hace poco, ¿no? Lo de el cripto bro, ¿sabes? Que lo que aspira es, yo voy a vivir, ¿qué quieres? Pues hacer como que has ganado dinero de manera completamente mágica con las finanzas, las criptomonedas, y tener un Ferrari y unas deportivas de última generación, y obviamente tener como esa especie de imaginario lujoso de no tengo que hacer nada porque ya me forro por las finanzas, ¿no? Que también hay un imaginario post-trabajo neoliberal, ¿no? De esta especie de mafioso de las finanzas. Y entonces ya está, no quiero más en torno a la renta básica. Me parece que Arboleda plantea muy bien la cuestión de que no es lo mismo una renta básica, no es lo mismo renta básica que ataque o no ataque a la propiedad de los medios de los activos, de los medios de producción. Es decir, no tiene tampoco sentido hacer una renta básica si no se va al corazón del sistema de producción capitalista, porque en el fondo pues, estás incluso ayudando a las empresas a tener que pagar menos, o incluso pues eso, cómo va a pasar ahora con los precios del alquiler ahora que se van a subvencionar supuestamente, ¿no? Entonces, eso, cuestiones de
de planificación y de yo lo único, o sea, ya acabaría diciendo que, bueno, creo que el sistema un poco, o sea, el escenario un poco de colapso al que nos presenta, al que nos estamos, que como ha dicho Pastora, no es un colapso puntual, en plan del momento ahora en el cual no, es que el colapso es desigual y quiero decir, hay también una desigualdad en la administración de la escasez del propio colapso. Hay gente que hoy en día ya está viviendo en la escasez, ya está viviendo en ese fin del mundo, ¿no? Y un gran parte de la población global, ¿no? Entonces, que definitivamente va a tener que intervenir la planificación en tanto el reordenamiento de las fuerzas productivas del mundo, no a orientación del beneficio privado, sino del mantenimiento de las condiciones de vidas materiales dignas de la gente, ¿no? Yo creo que eso definitivamente tiene que ver con la planificación y definitivamente tiene que ver con la internacionalización un poco del plan, que definitivamente quizás ahí ya es donde acaba Arboleda, ¿no? Hablando un poco del problema de todos los niveles, hemos hablado del nacional y del municipal, pero no un poco del internacional, que yo creo que es incluso el más complicado. Lo que quiero decir, lo que has dicho, sí, en algún momento quería mencionar y preguntar el internacionalismo justamente por esto, porque claro, cuando hablamos de esa articulación, en la institución de Estado también es problemática por eso, porque ahora mismo son gestores en mucha medida de intereses transnacionales de empresas, ¿no? Entonces, y en ese sentido, planificación, por supuesto, como tú decías, Manu, planificación sí para esto también, para la planificación del trabajo desde luego, porque de hecho ya se está planificando, pero en un sentido determinado. Estaba pensando en este libro, no me acuerdo ahora el nombre del autor, falleció hace no mucho, estuvo en Occupy y el libro se llama Bullshit Jobs. ¿Cómo era el eso? Pues eso, ¿no? También, planificación también porque hay un montón de trabajo que se está haciendo ya que no hace nada. O sea que realmente hay un problema de redistribución también de esas energías para que sean más eficientes en un sentido que creo que el libro toca muy bien, en el que la eficiencia ya hemos definido dirige y cómo tiene que ver con una buena vida. En ese sentido, pues eso. Luego, cuando estamos hablando de trabajo, creo que estamos hablando de muchas nociones de trabajo que decimos como una sola. El trabajo reproductivo y de cuidado lo llamamos trabajo, o lo llamamos así, y no es solo un matiz en esto, sino que es justo lo que también hace ver que cuando hablamos de trabajo para todo lo que sea, o al mismo tiempo cuando se habla de renta básica y la gente va con otro tipo de entonces, pero si no hay trabajo, ¿qué vamos a hacer? Obviamente que hay cosas que hay que hacer, pero todas esas cosas hay que distribuirlas. El problema de la renta básica, yo creo, es que tal como está pensada, si es para todo el mundo, independientemente de cuánto cobre, etcétera, si no hay una reestructuración de la noción de trabajo asalariado y de cómo se reparte, no tiene sentido la renta básica porque no va a solucionar y además pasa por la ciudadanía, que es el otro problema de la instancia estatal. O sea, que hay un montón de gente incluida de la ciudadanía de diferentes maneras que ya están teniendo problemas de acceso a ayuda mucho más pequeñas. O sea, yo lo veo como inviable en términos prácticos, pero además no sé ni siquiera si se piensa como una tirita, desde luego no funciona. O sea, como conceptualmente que todos pudiéramos tener simplemente por el hecho de nacer en el mundo unos recursos básicos, y que creo totalmente en eso. Pero no sé si para eso incluso haría falta pensar en una idea otra de lo que es el dinero, por ejemplo. Sí, un poco eso. Que me interesa la idea de la renta básica como activadora de unas nociones que dejen de pensar que el trabajo es bueno en sí mismo, sobre todo el trabajo asalariado, como si eso te dignificara, que el acceso a la ciudadanía vaya por vía del trabajo. Creo que hay que quitar del centro una cierta noción de trabajo y poner otra noción distinta de trabajo que tiene que ver con la reproducción de la vida y de una buena vida. Sí, yo en esto coincido también con Ana y Pepe, sobre todo algo que ha dicho Pepe, que al principio de esta intervención, que para mí es clave disputar esto. Es básico porque creo que a partir de ahí sí se puede articular verdaderamente un movimiento, la correlación de fuerza-cambio. Quiero decir, esforzarnos en encontrar lo que es el chantaje renta-vida, el chantaje salario-vida, es algo que yo creo que tiene mucho efecto, convence a la persona porque la persona está atravesada de este chantaje, de este sufrimiento vital que lo acompaña a todas partes.
Y sí que yo no soy muy de buscar ese gran paraguas aglutinador, ¿no? Y estos debates de la izquierda, bueno, que va por delante la clase, el género, la raza, ya sabemos estos debates que hoy no hemos tenido que debatir de esto, menos mal, porque normalmente suelo tener que debatir estas cuestiones. Dando por superado el debate, y no me gusta mucho ese paraguas, buscar ese paraguas aglutinador tan grande que quepamos todos. Pero si nos tuviéramos que poner a buscarlo, desde luego, el chantaje renta-vida es muy claro. Es decir, si queremos organizar políticamente los malestares, que es lo que nos es la pretensión que tenemos, organizar políticamente el malestar, la disputa del trabajo para mí es central. También tenéis que tener en cuenta que soy abogada laboralista y sindicalista, entonces pues, mi mirada situada va muy atravesada, ¿no? Pero creo que sí que tenemos que dedicarle tiempo a estas cuestiones y organizar mucho discurso político desde aquí. Sobre el tema de la renta básica, bueno, es un debate también bastante extenso. La renta básica tendría que ir acompañada de más cosas, ¿no? De una reforma fiscal importante que vaya para orientar la redistribución y, bueno, y hablando claramente en la intervención de los precios desde el Estado. Así. La renta básica tendría sentido si hubiera una intervención del precio de la vivienda, de los bienes básicos para la vida, como la alimentación, la medicina, la cultura, la educación, ¿no? Si de verdad estamos hablando de esto, entonces una renta básica sí. Para mí me es muy difícil posicionarme en contra de la renta básica porque muchas de las realidades que me toca ver cada día no tendrían una solución si hubiera un ingreso mínimo al menos. O sea, yo tenéis que entender que trabajo con los sectores laborales más precarizados, muy racializados, muy feminizados en el campo, en el sector de los cuidados, y efectivamente la falta de renta es uno de los problemas principales que tenemos para la movilización y la sindicalización en determinados sectores. Es decir, la pérdida, la escasez de renta y el no tener ningún sostén si falla el empleo es el primer factor de movilización sindical, ¿no? Cuando queremos organizarnos en sectores como la jornalera o el servicio doméstico, pues esto sería importante. Sobre todo el servicio doméstico, por ejemplo, con un régimen especial de la seguridad social que no se tiene ni siquiera desempleo, es decir, la pérdida del trabajo es la pérdida de la subsistencia ya automática, y eso explica el por qué estas peores circunstancias laborales, porque hay muy poca capacidad de conflictuar sindicalmente, porque no hay sostén de renta. Lo pongo como ejemplo de cuán importante sería una herramienta como esta para propiciar movilización social contra poder organizado. Yo lo veo ahí en esos sectores, en el campo y en el cuidado. Esos sectores son peores porque hay poca conflictividad y una de las cuestiones por las que es peor es porque no hay renta segura después de no hay desempleo. Yo creo que lo tendríamos que ver como estratégico, más allá del debate de qué tipo de renta básica o no, o cómo, ¿no? O qué tendría que ir acompañar la renta básica. Pero sí lo tendríamos que poner en el centro porque es lo que nos está frenando una mayor conflictividad en las calles, que es lo que necesitamos para darle empuje a la utopía. Totalmente de acuerdo. O sea, yo cuando comentaba esto me refiero justamente, pero no veo sentido ahora mismo que esa forma que tuviera la renta básica fuera como para todo el mundo, independientemente de cuánto cobre. Claro, igual como ayudar al comercio. Sí, o sea, como que no, claro, no están pensando en justamente la redistribución que hace falta. Pero sí, claro, yo a favorísimo, pero pensar el cómo en las implicaciones para que prácticamente sea posible. Y llega a la gente que lo tiene que llegar. Pero sí tenemos esa para la movilización, no tener que estar buscando en la vida cada segundo. Es que lo vemos cada día, o sea, no podemos, es que yo hago sindicalismo y sindicalismo social en estos sectores y es un freno a la protesta, un freno a la movilización. Esa es la trampa. Al final. Claro, el chantaje, en el libro le llamo el chantaje del salario, ¿no? El chantaje renta vida, o sea, y además con la perversidad de que no hay pleno empleo, es decir, que ya, voy a hablar un momentito más y me callo, y ya si queremos podemos debatir, que estamos aquí ocupando todo el discurso. Pero en el libro yo lo inicio así, para hablar del pueblo gitano y empiezo hablando de esto, ¿no? Es que la perversidad es que tenemos que adquirir los bienes básicos para mantener la vida comprándolos en el mercado, y la forma de comprar es el dinero, y el dinero es solamente la inmensa mayoría de la población mundial, se lo dice la criptomoneda,
los del IBEX 35 lo tenemos que obtener vendiendo nuestra fuerza de trabajo en el mercado directa o indirectamente, o cuidando a alguien que gane la renta, o indirectamente nosotros. Pero con una perversidad es que no hay pleno empleo, y además otra perversidad que no todas las fuerzas de trabajo valen lo mismo dependiendo del cuerpo que porte esa fuerza de trabajo. Y ahí tenemos que hablar de patriarcado, tenemos que hablar de racismo, tenemos que hablar de colonialidad. Con esta perversidad es con la que se plantean las reglas del juego capitalista. Y o sea, una desigualdad estructural ya per se. Entonces tú dices, bueno, si trabajo vivo y hay trabajo, pues estupendo, todavía el capitalismo, pero es que no hay pleno empleo. Y hay bolsas de pobreza y exclusión estructurales. Yo creo que esto tendría que estar en los análisis políticos que hacemos. Si de verdad queremos tener esa capacidad de incidir, yo sé que lo tenemos, que todavía lo tenemos en la cabeza. Pero el cómo, tiramos de la manta de esto y lo ponemos en medio y conseguimos que haya un cambio de subjetividad respecto a esto, que al final cambia una cultura contra el trabajo, el trabajo del chantaje, no otro, esta forma de trabajo. Sí, creo que tendríamos que conquistar un poquito más. Pero claro, también pido disculpas, yo soy laboralista y lo miro desde aquí, desde otra mirada. Sí, pero total, o sea, hay una cosa ahí que decía Pepe, que es verdad que es una conversación que hemos mantenido mucho y de la que hablamos normalmente mucho, porque este autor del que hablamos tanto en el instituto, que es Mark Fisher, lo trae como todo el rato a colación. Hay una intervención suya en YouTube, que además está subtitulada al castellano, que es muy buena, que básicamente dice eso, ¿no? Que esa ideología del cuanto menos tienes, más emerge la creatividad, es decir, cuanto más te quitas, entonces más aflora como esa creatividad que tú tienes dentro. El hambre aguza el ingenio. Claro, sí, como... Pero él lo ha desmontado perfectamente. Claro, claro. Los mejores pensadores eran personas que tenían garantizada. Que tenían garantizada la Y si no vida. tenían que hacerse la cama ni Claro, nada. pues más tiempo va a pensar. Él lo ha desmontado así. Que al final ese ha sido un relato, o sea, ese relato de cuanto más te quito, mejor piensas, ¿no? Que se ha demostrado ya que lo único que genera eso no es como mayores cotas de creatividad, sino como una ansiedad social cada vez mayor, como un crecimiento exponencial de los trastornos de salud mental. Que al final ha sido un relato que lo que ha hecho es como establecer unas bases ideológicas para agudizar cada vez más esa contradicción que siempre ha estado presente, pero quizás más presente que nunca, entre el capital y la vida. Y ya no solo, o sea, quizás ahora más presente que nunca, porque ya no solo amenaza nuestra existencia, la existencia del ser humano, del que no trabaja, del que no tiene recursos, sino que amenaza la existencia del planeta mismo, ¿no? Del propio planeta en el que habitamos. Y bueno, o sea, ya para cerrar, ya que estamos hablando del libro, quería hacer algunas recomendaciones que creo que dialogan muy bien con este libro de Martín Arboleda, de Gobernar la Utopía, como pueden ser el libro, por ejemplo, de Aaron Bastani, de Comunismo de Lujo Totalmente Automatizado, el libro del que ha hablado Pepe, Construir Utopías Reales, o su versión traducida, que es Cómo ser anticapitalistas en el siglo XXI, ¿no? De Eric Olin Wright, otros libros como el de Las ruinas del neoliberalismo, que acaba de editar Traficantes de Sueños, de Wendy Brown, o el clásico de Patriarcado del Salario, no me equivoco, ¿no? Patriarcado del Salario de Silvia Federici. Se quedan muchos temas en el tintero, porque es verdad que el libro... O sea, otra de las discusiones, como decía Pedro, podría ser esa, podríamos hablar de innovación tecnológica y hacia dónde nos lleva eso. Podríamos hablar de no solamente la redistribución de la renta, sino la redistribución y la reconfiguración del deseo, que es otro de los temas que también están presentes en el libro. Cómo canalizamos el deseo en un sistema de planificación, entendiendo que el deseo lo ligamos directamente a las diferentes formas de consumo. Otra de las cuestiones podría ser eso, el tiempo libre, como decía Ana, ¿no? Cómo organizamos el tiempo libre ahora, ¿no? Si pensamos en una renta básica y pensamos en unos medios, en un futuro post-trabajo, ¿cómo organizamos el tiempo libre? Teniendo todos y todas como tenemos el hábitus del trabajo como forma de vida, ¿no? ¿Cómo piensas una sociedad, una vida
sin el trabajo o sin que sea el trabajo lo que ocupe el centro de todo lo que hace. En fin, otros muchos temas que se quedan ahí en el tintero. Ahora, si queréis, vamos a tener unos minutitos antes de que se vaya, bueno, 5 minutos antes de que se vaya Pastora. Y nada, y dar las gracias otra vez a todas y todos y todas por venir, dar las gracias otra vez a Pepe, que ha venido desde Madrid aquí para estar con nosotras, a Ana y a Pastora, que creo que ha sido como una conversación muy... creo que se han puesto sobre la mesa cosas muy potentes y que merecen la pena ser discutidas con más calma y bueno, y si tenéis alguna pregunta, algún comentario, pues adelante. No, en serio, ¿os hemos convencido? ¿Está todo el mundo de acuerdo con todo? O sea, si no la hay, tampoco pasa nada. Hola, bueno, por allí en el fondo. Hola.